Bien, retornando, ¿me escuchan, niños? Sí, profe. Ya. Entonces muchas personas solamente leen y se quedan en esto de localizar información, escasamente. Pero algunos llegarán también a representar el significado literal y las inferencias. Esto es ya un paso más amplio. Y la gran mayoría no llega a este nivel. Evaluar la calidad y la credibilidad, reflexionar sobre el contenido y la forma, detectar y manejar conflictos. Entonces, la mayoría de los lectores están en este primer nivel, ¿no? Y algunos escasamente segundo nivel. Si el lector activo entra a todas estas, entonces su lectura será productiva. Entonces, una lectura provechosa. Entonces, yo leo para saber conocer. La pregunta es acá, manejo de palabras y razonamiento. ¿Para qué leo un libro? Para saber manejar. Y no solamente es para poder aplicar. Es igual a un estudiante. ¿Para qué se estudia en la universidad? Para desenvolverte en tu carrera y sacar provecho de ella. Y vivir, ¿no? Mantener a tu familia, vivir holgadamente, que sé, ¿no? ¿Para qué uno estudia otra carrera? Para tener otro ingreso. Es igual, ¿no? ¿Para qué leo un texto? Para sacarle provecho. Y con lo que sabes, la pregunta es importante. ¿Qué haces con lo que tú sabes? Ahí está el detalle. ¿Qué es lo que haces? Por eso, mi recomendación es cuando ustedes vayan a un lugar turístico, los temas que aprendimos en lenguaje, hagan su escrito, su diario, su reportaje, hagan su testimonio, cómo es el escenario. Entonces, eso algún día, si alguien pueden publicarlo en su libro, ¿no? Si alguien es comunicador social, también puede editarlo, ¿no? Puede ser inicio de una novela, qué sé. Entonces, se lee para conocer, pero con lo que tú sabes, ¿qué es lo que haces? Eso de que qué es lo que haces con lo que tú sabes va a este tercer rubro, esta tercera columna. Evaluar la calidad y la credibilidad. Reflexionar sobre el contenido, sobre el contenido, sobre el contenido y la forma. Detectar y manejar conflictos. Luego, leer con fluidez. Ese es en el ámbito oral. En el ámbito oral. Implica parafrasear y procesar palabras. Bien. Libera recursos de atención y de memoria. Entonces, eso implica, la palabra implica, ¿cómo significa, cómo se relaciona? ¿Qué razones hay para identificar el texto? Entonces, estos son algunos aspectos. Por eso el lector activo, a la hora de leer, ¿no? Tiene que estar relacionando con los temas que ya sabe. Bien. Entonces, yo le digo brevemente acá, por ejemplo, yo le digo, una nave apareció en el horizonte del fondo marino. Entonces, cuando yo escucho nave, ahí, como lector activo diré, una nave. Entonces, yo puedo formularme la pregunta para mí, en el proceso de la lectura, ¿cómo se llamaba la nave de Cristóbal Colón? Carabela. Y en el siglo XVI, ¿qué utilizaban? Goleta. Entonces, así voy manejando. De esa manera es que yo voy llegando a integrar, generar inferencias, lo que estoy subrayando. El lector pasivo es solamente el que solo se aboca al texto. En cambio, el lector activo va mucho más allá. Entonces, esa es la lectura provechosa. Paso al siguiente. Ejemplo, a partir del siguiente texto se pueden formular preguntas de acuerdo a los 3 procesos cognitivos de evaluación. Entonces, hemos dicho que cognitivo es todo lo que puedo captar en la memoria, puedo registrar en el cerebro, ¿no? El cerebro registra, las neuronas o las células del cerebro van registrando datos, informaciones, y una vez que lo registra ya es difícil olvidarlos. Algunos temas volver a recordar rápidamente y otros temas necesitará más o otra lectura o reformular. En el momento cuando nos hacen una pregunta, a veces no recordamos, pero una palabra por ahí a veces es un hilo para poder recordar. Entonces, mire, a partir del siguiente texto se pueden formular preguntas de acuerdo a los 3 procesos cognitivos de evaluación. 3 procesos. Mire, la vainilla.
La vainilla es un saborizante que proviene del fruto de una flor de orquídea. Bien. En el Perú, en Machu Picchu hay más de 500 tipos de orquídeas. Y en el Perú habrá mucho más. Especie denominada vainilla planifolia. Esta orquídea del continente americano y la única que se cultiva extensivamente con fines ornamentales, cuando digo ornamentales, de arreglo, de adorno, se dice que los conquistadores de México le dieron esta denominación a la planta porque al ver su fruto, los encontraron muy parecido a la vaina de una diminuta espada. ¿Ven? Una cápsula alargada y una vaina carnosa que cuelga. Llega a alcanzar una longitud media de entre 12 a 25 centímetros. De ahí proviene el nombre de la vainilla. Entonces, este producto como saborizante se utiliza en galletas, en procesado de diferentes especies de bocadillos. Bien, entonces, es importante el lector activo, cuando dice vainilla, vainilla saborizante, proviene fruto de una... Acá, sabemos que la orquídea es una flor cara. Las orquídeas no son baratas y no crecen donde uno no es como el clavel, el geranio, la rosa, que en todo escenario puede darse. La orquídea tiene lugares específicos. Entonces aquí remonto tipos de orquídea. La orquídea, creo que en Miraflores cuesta 10 o 20 dólares una sola flor. ¿Bien? Y si hay leído algo, me recuerdo de la orquídea negra. La orquídea negra es una especie que es más difícil de encontrar. Hasta han ofrecido exageradamente $1.000.000 por una flor de orquídea negra. Solamente crece en los pantanos, pero ingresar a un pantano es peligroso y perder la vida. Es así como va operando. Mientras leo, rápidamente el proceso mental, el cerebro va operando con otras fuentes, con otros fuentes. Eso es lo que hace el lector activo. ¿Bien? Entonces acá hemos leído. Entonces, para ubicar en esas tres fases tenemos localizar información. ¿Qué es la vainilla? Acá voy a responder. La vainilla es una especie de orquídea que tiene un fruto de 12 a 25 metros, que es una vaina que se parece al estuche de una cuchilla o de un instrumento cortante que trajeron los españoles. ¿Bien? De ahí viene el término, porque el estuche de esa cuchilla se llama vaina. Entonces, el término de la palabra vaina es el derivado de vainilla. ¿Bien? El tamaño me lo está diciendo el texto. ¿Quiénes denominaron vainilla la planta de la cual se origina el saborizante? Entonces, básicamente han sido, ¿no? Los españoles, los conquistadores. Es igual, por ejemplo, de ahí salgo a otro tema. Tomate. Todos conocen el tomate para el aderezo, para la ensalada. Yo leía en un texto que el término tomate viene del verbo tomar. Con los españoles, cuando adentraban a territorio inca en la zona andina y pasaban por quebradas y no encontraban agua, pero en algunos lugares se encontraron unos frutos rojizos. Era el tomate silvestre. Entonces, a tanta sed empezaron a consumir esos frutos. Y en ese escrito hablaba de que el tomate obedecía al nombre que le pusieron también los españoles, porque tenía bastante líquido en su interior. Entonces, eso es lo que hace un lector activo. Entonces, vuelvo acá. ¿Quiénes denominaron vainilla la planta de la cual se origina el tono saborizante? Los conquistadores o los españoles. ¿Bien? Que llegaron a Centroamérica. ¿Cuál es la idea principal del texto? Y luego, ¿por qué se cultiva extensivamente la vainilla planifolia? Entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto es el origen del nombre de una especie de orquídea que produce la vainilla. O simplemente, en otras palabras, digo, el origen y la denominación del término vainilla, que es una planta saborizante cuyo fruto mide de 12 a 25 centímetros. ¿Por qué se cultiva extensivamente la vainilla planifolia? Se cultiva la vainilla planifolia porque
es una planta saborizante que la industria moderna de la panificación y derivados lo utiliza como saborizante. Pues la vainilla lo echan para jugos, para preparado de amasado de bocadillos, para cócteles, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, entonces, en localizar la información es importante, pero comprender la información es ir un poco más allá. ¿Bien? Ya vienen tus recursos para poder exponer el texto. Ahora, evaluar y reflexionar. ¿Qué plantas se cultivan con fines ornamentales? ¿Bien? Hay muchas plantas, entonces acá este nivel es un poquito más amplio. Entonces, con fines, el término ornamental significa adorno, arreglo. No, la mayoría de las flores son ornamentales, ¿no? Ornamentales, porque son de adorno, de arreglo de una institución, de un escenario, de un lugar. ¿Bien? Entonces, la mayoría de las flores se cultivan con fines ornamentales. Y algunas plantas ornamentales, podemos decir, por ejemplo, las palmeras, los cipreses, el pino, también es ornamental. Porque pues en la Navidad el árbol de pino es el arbolito de Navidad, o el ciprés, planta ornamental, ¿no? Ciprés, pino, palmera. Hay diferentes tipos. Cuando la palmera todavía es bastante joven, es ornamental, ¿no? El mismo plátano, cuando es pequeña, ¿no? O cualquier planta ornamental, así da frutos grandes o pequeños, también es parte del ornamental, ¿no? Ornamental. ¿Bien? Entonces, ¿para qué es empleado el saborizante de vainilla? Ya lo dije acá, la planta del saborizante de vainilla se utiliza para cócteles, para diferentes tipos de bocadillos que provienen del procesamiento de la harina, ¿no? Entonces, ¿qué más? Para unas diferentes tipos o especies de licor o tragos que se va a utilizar en una reunión social. ¿Bien? En cambio, las otras orquídeas no tienen esa vainilla, o sea, no tienen ese fruto, no tienen ese fruto. Entonces, como les hablaba, por ejemplo, lo que sí, hay flores que aparecen en algunos lugares, pero carecen de cuerpo de planta, ¿no? ¿No? Y aquí salgo un instante. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuántas variedades de papa hay en el Perú? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene una idea cuántos tipos de papa hay en el Perú? Profesor, habría miles. Por supuesto, muy bien. ¿Saben cuántos? Sobrepasa más de Son 3.000 muchas. variedades de papa. Pero en el mercado escasamente podemos encontrar 8 variedades, 5 variedades. Más de 8 no. Y las demás variedades, ¿por qué no llegan? Porque no se produce a gran escala. Y muchas de esas variedades no lo cultiva el hombre. Yo como profesor tengo una experiencia cuando trabajé en la zona andina, en un pueblo muy pequeñito. Entonces un niño me trajo de regalo 3 papas. Y no les miento, esas 3 papas que me trajo tenían forma de tornillo, ambos lados. Pero tenía los colores de la bandera peruana. Pero yo le pregunté, ¿pero dónde siembran esto? Y el niño me dijo, profesor, esto no se siembra. Esto crece y produce espontáneamente allá en las altas montañas, donde hay bastante manantial de agua. Fíjense. Y hay otro tipo de papa que se llama el araj, tampoco se cultiva, no tiene planta, solo dentro de la tierra se reproduce y produce la papa. Es tan rica, bastante rica y preferida por los chanchos, porque los chanchos, los cerdos, recorren las chacras y hociquean y encuentran esas papas. Y a veces el dueño de la chacra les gana la partida y cosecha. Pero ese tipo de papa no se siembra, espontáneamente crece en los terrenos o en los lugares. Es por eso que muchas especies de papa no lo produce el hombre, sino son espontáneas. Y la gran mayoría sí lo produce, ¿no? Entonces es por eso que la gran variedad de papa, que tiene más de 3.000 variedades en el Perú, no llega al mercado.
que también el Estado es descuidado en eso, no le da importancia a los agricultores, ni hace la Universidad Agraria de La Molina ya hace años ha hecho esa investigación. Hay más de 3.000 variedades de papa en el Perú. Y las principales variedades del Perú se lo ha llevado Corea, se lo ha llevado Japón, se lo ha llevado Australia. Entonces ya la papa se produce en diferentes países. Y es más, la papa tenemos en gran escala. Las papas que encontramos en el mercado, en gran escala tenemos en el mercado, ni los compran, más bien le compramos a otro país. Absurdo, ¿no? Entonces, importante su participación. Y desde luego, pues acá, volviendo al tema, ¿no? La vainilla ya proviene de una flor o de una orquídea. Y su flor produce pues una vainilla, de ahí viene el nombre, esa vainilla o esa vaina tiene unos frutos, de ahí se procesa la vainilla en polvillo, ya en cajas o bolsas, y a eso va generando ya recurso complemento para la industria de la panificación especialmente, y derivados. Veamos otro texto. Aunque algunas personas afirmen que no sueñan, los estudios indican que todos soñamos. Los estudios indican que todos soñamos cada noche, pero no todos recordamos nuestros sueños. Explico acá. Hay dos tipos de sueño. El sueño subconsciente quiere decir las horas de sueño de la noche, cuando el cuerpo está descansando en una cama o en el sofá que sea. Y el otro tipo de sueño es el de la vigilia. Por ejemplo, caminando, pensando en mi trabajo, manejando el automóvil que sé, estoy pensando en otro sueño. Caramba, este mes debo terminar de pagar tal cosa. El próximo, este año debo comprarme tal cosa. En caso de ustedes, al próximo año o en 4 años más estoy ingresando a la universidad. Eso es sueño de la vigilia. Ahora, explico lo que dice acá. Algunas personas afirman que no sueñan. Los estudios indican que todos los que soñamos, los estudios indican que todos los que soñamos cada noche, pero no todos recordamos nuestros sueños. ¿A qué obedece eso? Eso obedece del nivel de inteligencia que tiene una persona. Mire, hay personas que sueñan, pero no se acuerdan lo que han soñado. Hay personas que sueñan, sí se acuerdan, o después se acordarán. Y hay personas con un grado de inteligencia mayor, saben interpretar los sueños. Hasta ahí estamos. Bien, explico al siguiente. El sueño solo equivale al 25% del tiempo que dormimos y ocurre en un momento denominado MOR. MOR significa movimiento ocular rápido. Entonces, cuando uno sueña, desde luego el movimiento ocular de la vista pues se cierra, ¿no? Nadie duerme con los ojos abiertos. Hay excepciones, ¿no? Pero eso ya es una anomalía patológica. Entonces, en el sueño se cierra el movimiento ocular cuando el cerebro está muy activo. El cerebro no está descansando porque todo ese proceso del sueño está procesándose en el cerebro, las neuronas están trabajando. Si se despertase a una persona cuando empieza a soñar, al día siguiente se sentirá cansada e irritable. De ahí lo significativo, que es para la salud mental, cuando no se duerme el tiempo recomendado, bajan las defensas, se es proclive a resfríos, alteraciones en la memoria, entre otras consecuencias. Entonces, este tercer párrafo es más que todo de un tema del campo psicológico. Desde luego, ¿no? Si se despertase una persona cuando empieza a soñar, al día siguiente se sentirá cansada e irritable, de ahí lo significativo, que es para la salud mental, ¿no? Un campo, tema psicológico. Cuando no se duerme el tiempo recomendado, bajan las defensas. Si es proclive a resfríos. Bueno, es más, y hay muchas personas que tienen lo suficiente para dormir, pero no duermen. Entonces, están con el insomnio, que también eso genera cansancio, agotamiento en el ámbito de lo que es la interpretación de los sueños. Ahora, vamos a realizar esto.
¿Cuánto tiempo se sueña durante las noches? ¿Cuánto tiempo? Entonces, un niño necesita de 10 horas, de 8 horas a más, ¿no? Un adolescente, un adolescente necesita soñar un promedio de mínimo de 8 horas a más. Y en el adulto será ya un poco menos. Un bebé, una criatura recién nacida, duerme mayor tiempo, ¿no? El mayor tiempo. ¿Cuánto tiempo se sueña durante la noche? Básicamente, no menos de 8 horas. Ese es lo estándar, lo necesario, ¿no? Ustedes deben dormir de 8 a 9 horas. Eso es lo necesario para que puedan rendir cabalmente sus actividades en día. Pero también es relativo, explicando esta pregunta. Cuando uno es funcionario de alto rango, por ejemplo, cualquiera de ustedes llega a ser ministro, presidente de la República o encargado de una institución, la misma actividad de su trabajo no le va a permitir, pues, dormirse 8 horas. No es posible. Un presidente de la República, con todas las actividades que tiene, duerme 3 horas, 4 horas. Por ejemplo, al gran Napoleón Bonaparte, uno de los grandes líderes militares de Europa, él dormía 2, 3 horas cada noche. Tenía mucha actividad, ¿no? Entonces, el mismo trabajo, la misma función hace de que ya no se tenga ya tiempo para... Pero ¿cómo resiste su cuerpo? Bueno, resiste su cuerpo porque en ese rango, pues uno tiene buena alimentación, tiene lo necesario para poder vivir, las vitaminas, los servicios. Por ejemplo, de ahí, ¿no? Un presidente no gasta su sueldo. La alimentación, agua, luz lo paga el Estado en Palacio de Gobierno. Un presidente de la República sin ganar un sueldo puede irse rico en 5 años, ¿no? Y aparte de los regalos. ¿Bien? Entonces, en este tema, en caso de ustedes, ¿no? Es de 8 horas a más, de la edad que tienen de primer año. 2, ¿por qué el cerebro está muy activo durante el sueño? ¿Por qué? Mire, el cerebro engloba a la agrupación de un promedio de más de 70 millones de neuronas en el cerebro y mucho más quizás en ese campo los científicos todavía no han llegado, solo son aproximaciones. Las neuronas brevemente descansan, pero están activas. Si estuvieran muertas las células del cerebro, como son las neuronas, entonces la persona también tendría que quedar en un estado vegetativo muerto. Entonces no descansan las neuronas, el cerebro está activo. Es igual el corazón, ¿no? El corazón está activo, no se puede parar el corazón mientras duermes, ¿no? Y también otros órganos. Entonces, el cerebro necesariamente, porque es el centro de control de todos los órganos, tiene que estar activo. Es como quitarle, por ejemplo, a una PC, a un equipo, el fluido eléctrico, se va a apagar. Es igual, ¿no? Si el cerebro dejaría de funcionar, entonces dejaría de funcionar los demás órganos y habría una anomalía. Entonces a esto pueden responderlo con sus propios términos o palabras. ¿Cuánto tiempo debería dormir una persona de 12 años? 8, 9 a 10 horas. ¿Por qué? Porque en esa edad es importante, de acuerdo al proceso biológico, que las personas de 12 años deben dormir lo necesario. No, mínimo 8 horas, de 8 a 9 horas. ¿Bien? ¿Qué sucede? Hay jóvenes universitarios que duermen 12 horas, 14 horas. Ahí viene un problema. Ya un joven puede de 15, 16, dormirse 12 horas, 11 horas es demasiado. Cuando ya se duerme demasiado, también viene atrofia para los organismos. Todo en exceso, miren, todo en exceso hace daño. Entonces, en caso de ustedes que se duerman 9, 10 horas, no hay problema, están en lo estándar. Pero un estudiante universitario que tiene 17, 18 años, que se duerma 10 horas, 11 horas, 12 horas, 14 horas, hay jóvenes que duermen así. Ya eso es una anomalía que va a perjudicar también la función orgánica o lo adecuado en la formación biológica. Uno de ellos puede ser la obesidad. Y la capacidad de razonamiento también va a bajar con el exceso de sueño.
el nivel de inteligencia. Pero lo básico, 8, 9, 10 horas para un estudiante. Bien, entonces con esto, con esta explicación, lo que se está viendo es algunos aspectos de la importancia del proceso, del procesamiento lector. El proceso son pautas o pasos que se va a dar para el logro de qué, recuerdo, objetivos. ¿Para qué leo? Para aprender, para conocer, para poder instruirme. Porque una actividad del hombre es algo muy valioso. Saber leer es algo muy valioso. Con saber leer puedes aprender muchas cosas, muchísimas cosas. La lectura es muy importante. El saber leer es una forma también de autoeducarse, autoeducarse. Entonces los libros, el libro pues es aquel instrumento que tiene mucha información. Si no, sucede de que el asunto es de que uno quiere leer tantos libros, pero el problema es el tiempo. ¿Con qué tiempo lo leo? Para cumplir con estos tres niveles, importante tener bastante tiempo, dedicarle tiempo adecuado para entender el texto. Si no voy a leer con estos tres niveles, entonces va a ser una lectura más que me voy a olvidar y no lo voy a aplicar. Entonces, desde luego que eso es de mucha importancia. Entonces, esto ha sido la base teórica de comprensión lectora y en las próximas sesiones estaremos hablando ya de lo que es la práctica en sí de comprensión lectora. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda acá? Entonces, con esto finalizo la sesión hasta el día de mañana. Si no hubiese alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, hasta el día de mañana, niños.